Yo siempre pienso en Borges, que es el estado de perplejidad, ¿no? Es decir, bueno, una situación absolutamente inesperada, aunque fue bastante anunciada, ¿no? Desde hace décadas ya que se sabía que iba a haber una pandemia, pero bueno, no hubo registro, indudablemente, por muy diversas razones, y de un día para otro estamos, la mayoría de los analistas, los que pudimos, por supuesto, atendiendo online. La perplejidad me resulta una posición muy interesante, ¿no? Un poco ligada al asombro, de algún modo dejarse atravesar por la situación y luego intentar hacer algo con ella. Uh-huh. Lo que algunas ideas que me han como repiqueteado más fuerte en estos tiempos son, una es la de Franco Berardi, la de Bifo, que dice que la pandemia es un recodificador universal, es decir, que es como que lo altera todo, obliga a un trabajo de significación permanente, y esto es lo que ha aparecido mucho en la clínica y en lo que podemos apreciar en la sociedad, mirando simplemente, escuchando, ¿no? En medio de esto, o antes de esto, yo vengo trabajando mucho el tema de la figurabilidad psíquica, ¿no? Que para mí es, diría, el ser del psiquismo, ¿no? Esa obligatoriedad de representabilidad que Freud planteaba en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños. Hace años que ya venía yo observando, no solamente yo, por supuesto, pero intenté formularlo de un modo que a mí me satisfaciera, digamos. Este empobrecimiento del mundo representacional y afectivo, significante, en definitiva, que está presente en Occidente desde hace muchas décadas, pero que se acentuó mucho en las últimas dos, diría. Esto me había llevado a escribir un par de textos. Uno era sobre la destrucción del lenguaje y después sobre la destrucción del afecto, ¿no? Porque el lenguaje y el afecto son, en Freud, bueno, representación palabra, representación afectiva, representante representativo tanto de la pulsión, tanto de la representación como del afecto, son los primeros que se han visto afectados en una sociedad que en el pasaje de la cultura analógica a la digital, algo ya anticipado por McLuhan en la década del 60, fue generando un empobrecimiento que se hizo mucho más agudo en los últimos 10 años, diría yo, 15 años, ¿no? Castoriadis hablaba del avance de la insignificancia, la Escuela de Frankfurt había estado alertando sobre esto, hoy autores como Byung-Chul Han, el mismo Franco Berardi van planteando un empobrecimiento, ¿no? Y entonces a mí me atrajo esa línea de trabajo, la de la figurabilidad psíquica, pensando el dispositivo analítico como cada vez más obligado a un trabajo de figurabilidad, que no es exactamente el que estábamos acostumbrados, en el sentido que no era hacer consciente un inconsciente, estrictamente hablando, no era trabajar tanto sobre síntomas, sino sobre lo que conocemos como trastornos, en fin, una alteración que se fue dando en la clínica, yo diría de modo insidioso, en las últimas décadas. Entonces el trabajo de analista a mí se me hizo, digamos, en este estar psicoanalista que planteaba Ulloa, a mí se me fue dando para el lado de favorecer la figurabilidad. Favorecer la figurabilidad es rescatar la actividad creativa del psiquismo, no trabajar tanto sobre la repetición, sino sobre la creación, favorecer obviamente la asociación libre, el análisis de los sueños, ahí donde se producen sueños, y empecé a ver que la clínica se empezaba a poblar de otro tipo de cuestiones, aún en las neurosis, ¿no? Como los fenómenos psicosomáticos, una tendencia al pasaje al acto, o al acto en sí, depresiones que no cursaban hacia la melancolía ni hacia un cuadro depresivo, sino que más bien me hacían pensar en la fánesis, tal como la habían planteado Jones como Lacan, en una articulación que yo intenté hacer hace tiempo,
trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, adicciones, todas en pequeñas cuotas en sujetos neuróticos, ¿no? Y eso me llevó a plantear una suerte de núcleo borderline al interior de la neurosis, ¿no? Entonces escribí un libro que se llama De la fánesis al ataque de pánico, paradigma borderline. Me pareció que era hora de plantear un nuevo paradigma para la clínica que tenía que ver con esta dificultad en la figurabilidad y con un debilitamiento de las fronteras al interior del aparato psíquico y del aparato psíquico con el mundo y también con el cuerpo, con el mundo exterior y con el cuerpo. Y cuando empezó la pandemia, observé que estos cuadros se hacían un poco más presentes, ¿no? Digamos, obviamente yo considero que no es lo mismo haber estado trabajando con 4 o 5 pacientes, como yo lo hacía antes, a distancia, ya sea porque estuviera en el interior o en el exterior, a pasar todo el consultorio, ¿no? a esa modalidad. A mí en parte me resultó sencillo porque estaba acostumbrado a trabajar así. Pero, digamos, evidentemente fue un salto, diríamos, cualitativo, ¿no? Empezar a trabajar de esta manera con todos, absolutamente todos los pacientes. Yo no he vuelto a atender en el consultorio a nadie. Decidí que no iba a seguir atendiendo en el consultorio hasta que parara todo esto. Entonces fui intercambiando con los pacientes que para mi sorpresa, aceptaron todos muy gustosamente trabajar a distancia. Lo que fui pasando en limpio de la experiencia era que primero en los tratamientos se iba produciendo algo que no estaba tan presente antes, estaba mucho menos presente, como es el trabajo sobre el yo. Es decir, sobre su capacidad de ligadura, fundamentalmente, que es algo que yo había trabajado mucho en mi libro, tomando lo que Freud plantea en Neurosis de Guerra y textos donde se dedicó mucho a la neurosis traumática. O sea, me llevó a volver a las neurosis traumáticas, a la aparición de angustia automática, en lugar de la angustia señal, a las sensaciones de desamparo y la necesidad de significar de alguna manera lo que estaba ocurriendo. Pero eso no justifica alterar para mí lo que es la piedra fundamental, ¿no? del psicoanálisis, que es esa asimetría, que es la convocatoria a la transferencia y al desfile de todos los objetos, identificaciones y cuestiones que podamos, al desfile de historia, bueno. Y también tratar de sostener en la mayor medida posible, tanto la neutralidad como la abstinencia, la asociación libre, todo esto, por supuesto, adaptado a las circunstancias que se plantean en cada caso. Es decir, esto implicó una elasticidad del dispositivo muy, muy grande, ¿no? Y una disposición mayor, diría yo, que la que existía antes, una disposición a la transferencia, ¿no? Donde, bueno, estar dispuesto a recibir a los pacientes no solo en su horario, sino estar muy atento a situaciones críticas, alentarlos a que se comuniquen, dar alguna recomendación, dar indicaciones, cuestiones que uno en general o evita o no son necesarias, ¿no? Pero realmente han habido situaciones muy, muy especiales. Y luego, por supuesto, se da esta cosa particular de dialogar con los pacientes en esto de, bueno, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Cómo hay que cuidarse? ¿Qué va a pasar? ¿No? Hasta que empezaron a llegar los primeros casos de pacientes que se fueron contagiando, sobre todo en estos últimos meses, y acompañarlos en ese tránsito. Tal vez el temor sea una mala compañía, ¿no? Para quien se contagia y agrave por ahí los casos, ¿no? más de la cuenta. Digamos que para mí es una experiencia fascinante, agotadora como para todos. Esto de la pantalla por momentos es realmente muy fatigoso. A mí me han pasado cosas como, por ejemplo, compartir las sesiones con mi gata. Yo vivo con una gata y ella nunca había participado de las sesiones, pero le despertó mucha curiosidad. Yo la dejé entrar al consultorio y ella estaba muy curiosa con la pantalla, con que yo estuviera sentado hablando con una pantalla, y participó de alguna sesión, ¿no? De un modo muy simpático, lo cual generaba un clima muy divertido, ¿no? Y aflojaba mucho la angustia, además, ¿no? Supongo que, bueno, aparecía yo más en mi vida cotidiana,
más en la misma, ¿no? De lo cual yo me ocupé todo el tiempo, ¿no? Yo estaba en la misma situación, pero en una función distinta y diferente, y era muy frecuente al principio estos mensajes de cuidate, algún paciente que se asustó porque yo me retrasé en responder una llamada y me dijo, bueno, qué suerte que estás ahí, pensé que te había pasado algo, ¿no? Surgió la posibilidad, se me ocurrió hacer este seminario de transfiguraciones que fueron dedicadas a primero situar la pandemia en términos de la subjetividad y de la sociedad, ¿no? A mí, una de las cuestiones que me ha dejado perplejo es cómo puede ser que esto se supiera y que igual pasara, ¿no? La responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud ha sido enorme, y también de los gobiernos. Y luego a lo que más me dediqué es a qué llamo yo transfiguración. Ahí está en primer plano la figurabilidad y un retrabajo que estoy haciendo respecto de la Carta 52, ¿no? Referido a cómo desde los signos perceptivos, es decir, de la percepción y la marca que estos dejan en adelante, hay una tarea permanente de transcripción, pero que en cada transcripción hay una alteración y que hasta los signos perceptivos pueden transcribirse, y he dado algunos ejemplos, al contrario de lo que Freud planteaba, ¿no? Como que quedaban excluidos prácticamente del psiquismo, cumplen una función importante, y he trabajado bastante cómo hay un proceso creador al interior del aparato psíquico, de estrato en estrato. Hay un pasaje para el cual la representación previa para hablar el lenguaje del estrato siguiente tiene que transformarse, transfigurarse, es decir, transformarse en otra figura que conserva algo de lo anterior, pero ingresa con el lenguaje de lo nuevo, y así sucesivamente, y además que es algo abierto permanentemente al intercambio con los otros sujetos, con el mundo, que tiene un camino regresivo, como lo vemos en el análisis, como lo vemos en los sueños, ¿no? La famosa y recordada regresión tópica y temporal, que están permanentemente presentes y que son alterables, además, ¿no? Que hay una alteración posible al interior del aparato psíquico, lo cual se ve habitualmente en la clínica. Así que me he dedicado mucho a este trabajo, que es un trabajo arduo, ¿no? Y como hago mucho pie en la figurabilidad, bueno, la transfiguración la toma de lleno, digamos, ¿no? La figurabilidad es, así como yo la vengo trabajando, es el salto que tiene que pegar la pulsión para habitar en el aparato psíquico. Es decir, la pulsión para ingresar al aparato psíquico tiene que haber el lenguaje del aparato psíquico, y este lenguaje es el de las representaciones y los afectos, que luego van a ser tomados por significantes en la tarea, digamos, que realiza el lenguaje a partir de cómo es transmitido por los objetos originarios. En un recorrido más fino todavía, diríamos que como de entrada no nos encontramos con la pulsión, sino con la simple cantidad o el instinto, ¿no? Es en el encuentro con el otro materno que se produce ese salto a la pulsión, y es allí, esto aparece claramente en la experiencia de satisfacción, ese quantum de energía transformado en pulsión se transforma en figuras. El psiquismo lo tiene que transformar en figuras, ya está preparado para eso, ¿no? La figurabilidad es una capacidad que tiene el psiquismo ya de por sí. Es muy interesante hacer el recorrido que señala Freud desde el proyecto en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, esto lleva a pensar que la cantidad en algún momento debe ser cualificada, y justamente son las representaciones las que le dan alguna cualidad en una unidad indisoluble con el afecto, ¿no? En términos generales eso es lo que yo pienso como figurabilidad. Y si bien Freud planteaba que los deseos tienen una obligación de representabilidad o de figurabilidad, yo lo planteo un poco al revés. Es decir, en realidad los deseos existen gracias a la figurabilidad. Todo existe en el psiquismo gracias a la figurabilidad. Luego los deseos se utilizan
esa capacidad de figuración. Y eso es a lo que convocamos a quien viene a análisis cuando le solicitamos la asociación libre, ¿no? O simplemente que hable. Ante la desazón de mis pacientes, ante la angustia que aparecía, yo lo que hice fue poner un tope y plantear, vos, ¿qué podés hacer con esto que te está pasando? ¿No? Y eso fue alentar la figurabilidad en términos de, bueno, un proyecto mínimo, de una idea mínima de cómo seguir, de con qué contás, ¿no? Bueno, esto es un barco, a ver, que está averiado, bueno, a ver, ¿qué tenemos para hacer frente a la tormenta? Sería, ¿no? ¿Con qué cosas contás vos? Y bueno, esto fue muy apaciguador, ¿no? Situar al sujeto ahí en el punto de sus posibilidades, de sus capacidades, y tener mínimos proyectos. No me refiero a hacer gimnasia, yoga o ese tipo de cosas, o hacer pan, que se puso tan de moda, no me opongo a eso, pero sí a algo de un nivel un poquito más interesante a nivel sublimatorio y que pudiera producir un enriquecimiento psíquico, ¿no? Es decir, bueno, nuevas cosas que pudieran aparecer. Con esto a mí me fue muy bien en la clínica, ¿no? Haciendo esta pregunta, convocando a la figurabilidad, estando muy atento a los fenómenos de descarga que se podían producir, ¿no? Como los pasajes al acto, una ingesta mayor de alguna sustancia, descuidos, ¿no? Pero también cuadros agorafóbicos que se fueron presentando, por supuesto, y bueno, y cómo salir de ese estado. Bueno, en fin, a mí hay pequeñas cosas que me ayudaron, ¿no? Diría, sostener el dispositivo, leía el dispositivo y no la de encuadre. El encuadre me importó poco y nada, te digo la verdad. No soy de los fanáticos del encuadre, para nada. Me ha bastado con que el paciente esté en la hora que tiene que estar y que pague. Y eso pasó todo el tiempo. Y que respete las reglas del análisis en la medida de lo posible. Y sostener la simetría. Y a ver con qué se las podía arreglar en medio de una situación como esta, que eso quiere decir, bueno, hacerte responsable también de lo que está pasando, ¿no? Para nada dejar que alguien se ubique como víctima.